Bueno, muy buenos días para todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todos ahí? ¿Me pueden confirmar? Sí, señor, escucha perfecto. Sí, listo, gracias. Muy buenos días para todos. Nuevamente el gusto de acompañarlos en otro proceso de capacitación por parte de la empresa Ingesin. Nosotros somos aliados estratégicos a la ARL Bolívar. Y pues como siempre tenemos ese placer de poderles dar ese apoyo, esa guía para poder reforzar y poder tener, digamos, al día todo este tema de prevención en la parte de seguridad vial. Hoy tenemos programado una capacitación respecto al tema de documentación en el transporte de materiales peligrosos. Entonces, la idea es que hablemos un poquito de ese tema bastante interesante y pues podamos recordar y tener presente pues todos los documentos o requisitos que de pronto por concepto normativo, por legislación, nos exigen al momento de realizar el transporte de dicha mercancía. Les voy a compartir el material para que lo tengan ahí presente. Bueno, me indican por favor si se visualiza el material. Sí, señor. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, como les dije, muchachos, el día de hoy, pues la idea es que hablemos un poco del tema de los documentos para el transporte de materiales peligrosos. Es un tema muy importante, ya que, pues, obviamente, su actividad principal, su actividad económica recae en el transporte de dicho material y, por lo tanto, pues, independientemente la empresa, que es la gran responsable de todo el tema de documentación, de todo el tema de la logística, no significa que las otras personas, los colaboradores, como son los conductores o cualquier otro trabajador desde cualquier nivel de la organización, no esté enterado sobre esos requisitos que nos piden para poder hacer el transporte o cumplir con el transporte de dicho material peligroso. Primero que todo, pues, recordemos los documentos básicos, ¿sí? Sin entrar en materia de entrar a hablar de materiales peligrosos, empezar a recordar esos documentos básicos que nos piden a todos los conductores en el país, ¿cierto? En Colombia, basándonos en el Código Nacional de Tránsito, en la Ley 769, que nos establece cuáles son esos documentos mínimos y que obviamente todo conductor debe tener claro de que los debe tener vigente, de que los debe tener al día, ¿cierto? Y pues obviamente contando con las últimas actualizaciones y las últimas novedades que han salido respecto a esta clase de documentos. Entonces tenemos lo que es la licencia de tránsito, muy importante, el tema del SOAT, ¿sí? El seguro para accidentes de tránsito, la Buenos revisión días. buenos días, la revisión técnico-mecánica y la licencia de conducción. Que si recordamos, a mediados del 2019, se estableció que lo que es la revisión técnico-mecánica y lo que es el SOAT se puede portar de forma digital, ¿no? Con el fin de ir reduciendo pues todo el tema de la papelería. Entonces, desde el 2019 se empezó a hablar de que el SOAT y la revisión técnico-mecánica podría yo eh, mostrarla o portarla de forma digital. Pero importante también que estemos actualizados frente a esas modificaciones o esos nuevos lineamientos que están saliendo, y desde el 2022, enero del 2022, mediante la circular 20, 22, 10, 100, 00601 del 3 de enero del 2022, se estableció que lo que es la licencia de tránsito y la licencia de conducción también se podrían mostrar en caso de ser requeridos por una autoridad de tránsito en el país de forma virtual, de forma digital, pero obviamente teniendo en cuenta que
digamos que esa entrega del documento sea por parte, o como dicen, consulta en línea en la página del RUN, ¿sí? O sea, no es que yo le tome la foto y venga y le muestro la foto, no, tengo que mostrársela haciendo la consulta en línea desde la página del RUN. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues están estos criterios, ¿no? Pero pues igual algunas veces uno ya de forma personal. En la casa sin hacer nada. De forma personal, uno les recomienda pues que ya ustedes, que son los que de pronto tienen más experiencia en el tema del viaje, hay sectores en el país donde posiblemente no hay internet, no hay conexión y pues sería difícil hacer una consulta en línea en un lugar donde no hay acceso al internet. Y eso podría repercutir en un problema con una autoridad de tránsito que justamente en ese sector en específico le esté requiriendo el documento. Entonces sí es importante tener en cuenta pues estos temas o estos datos que se les están suministrando acá. Ahora, pasando un poquito a la base de la capacitación del día de hoy, ¿cierto? Ya pasando de empezar de hablar de los documentos que son básicos y que todo conductor en Colombia debe saber que los debe portar, empecemos a hablar de la parte de materiales peligrosos. Entonces, hay un evento en Colombia que fue muy reconocido, sucedió el 25 de noviembre del año 67, ¿sí? Este evento se genera en el transporte de un material. Estaban transportando materiales para panadería, ¿sí? Materia prima para panadería. Y en el mismo vehículo también transportaron a algunas sustancias tóxicas, sustancias venenos, ¿sí? En este caso, lamentablemente, pues se genera como un derrame o una pérdida de ese material y pues este material se mezcla con la materia prima que iban a utilizar en la panadería. Y pues cuando llegan allá a Bolívar, que prácticamente fue el sector donde se generó, los señores que recogieron el material, la materia prima para hacer el pan, pues no estuvieron, digamos, atentos a que el pan se había contaminado, bueno, la materia prima se había contaminado y empezaron a hacer el pan y lamentablemente, pues cuando ya empezaron a vender y empezaron a distribuir, la gente empezó a demostrar la intoxicación a causa pues, de esta situación. Lamentablemente, ese accidente o ese incidente, como lo podríamos decir, termina en un resultado de 100 muertos finalmente, ¿sí? 100 personas murieron en Colombia a causa de esa intoxicación por el manejo inadecuado digamos, del transporte inadecuado de las materias peligrosas, de los materiales peligrosos. Desde ahí es donde decimos que en Colombia se empieza a tener en cuenta, en Colombia se empieza a tener en cuenta el tema de reglamentaciones, de lineamientos, de normas para el tema del transporte de los materiales peligrosos. Ahí es donde en el 2002 sale el decreto 1609, ¿sí? Este decreto, para conocimiento de todos, este decreto es el que reglamenta de alguna forma lo que es el transporte de los materiales peligrosos, el transporte terrestre a nivel nacional del material peligroso, ¿sí? Entonces, todas las empresas que hacen transporte de materiales peligrosos, pues se empiezan a informar y se empiezan a alinear a lo que establece pues este decreto, en lo cual pues le van a dar unas obligaciones a todos los participantes de alguna forma que entran en esa cadena de transporte, ¿sí? Cada uno, desde el remitente, ¿cierto? Desde la persona que está enviando la mercancía, desde la persona o las personas o las organizaciones que hacen el transporte, ¿sí? Y finalmente hasta la persona que como tal lo recibe, ¿sí? Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que aquí todos tienen una responsabilidad, aquí todos tienen unas obligaciones que se tienen que cumplir. Este decreto es la primera norma que en Colombia pues sale
buscando que todos los participantes, todas las personas que se involucran de alguna forma en esta actividad del transporte de estos materiales, pues tengan unas obligaciones y cumplan con su responsabilidad. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues este decreto establece pues una cadena, se habla de una cadena de transporte, se habla de unos actores, como ya les había comunicado, unos participantes, dentro de esos está obviamente el remitente, la organización o persona que es la que está enviando dicha mercancía, están las obligaciones para el destinatario, para la persona que va a recibir la mercancía, ¿cierto? Tenemos obligaciones también en caso para aquellas empresas de transporte, cuando obviamente la empresa que está generando el envío no es la misma que va a transportar, genera una relación comercial con otra organización para que haga el transporte, entonces se habla como un actor individual a aquellas situaciones en las cuales pues digamos, la acción de transportar se genera por parte de otra organización totalmente independiente. Pero como ya les estoy diciendo, en este caso pues hay organizaciones que aparte de enviar, pues ellas mismas se encargan del transporte. Tenemos las obligaciones para el propietario o tenedor del vehículo, que estamos pues hablando del dueño, el propietario del vehículo, ¿cierto? Y tenemos también obligaciones para el conductor del vehículo. Entonces, básicamente, pues miren todo lo que habla esta resolución, este decreto nos establece pues las obligaciones para cada uno puntualmente desde su punto de participación, ¿sí? Obviamente van a haber casos en los cuales usted dice, bueno, eso no me aplica, porque yo soy el mismo que envío, yo soy el mismo que sí, hago el traslado de la mercancía, posiblemente soy el mismo conductor, sí, entonces no me aplica 2 o 3 veces, solo una vez. Entonces ahí es donde empezamos a ver que sí existen unas obligaciones, digamos, distribuidas proporcionalmente y estratégicamente con el fin de que se maneje de forma segura el transporte de los materiales peligrosos. Ahora, dentro de este decreto 1609, perdón, se habla de una tarjeta de transporte de materiales peligrosos. Entonces, esta tarjeta en su momento, recuerden que este decreto fue del año 2002, hablemos un poquito de ese tema. Exigían que pues todas las organizaciones o empresas que quisieran transporte de material peligroso pues generaran una tarjeta o desarrollaran o diligenciaran una tarjeta en la cual pues se estableciera la información correspondiente al material peligroso que se iba a transportar. Pero ¿qué pasó? Pues esta tarjeta, a pesar de que ya estaba en formato y que se decía la norma que tenía una vigencia de 2 años, pues la verdad no se pudo trabajar de forma efectiva y terminó siendo derogada en el 2013 por medio del decreto 198. O sea que básicamente pues hoy en día esa tarjeta de transporte de materiales peligrosos pues no se utiliza en base a que ya fue derogada por otra norma, ¿sí? Pero pues dentro de esas tarjetas también se hablaba de que la persona o la organización quisiera el transporte de dicha mercancía, pues para poder solicitar esa tarjeta o para solicitar la renovación ante las autoridades correspondientes, pues debía de diligenciar los formatos que establecía el Ministerio de Transporte, llevar la fotocopia de la tarjeta de Registro Nacional de Transporte de Carga, fotocopias de la licencia de tránsito, fotocopias de las pólizas de seguro obligatorio de accidentes de tránsito, recibo de pago de los derechos que se causen por concepto de expedición de renovación de este registro, ¿cierto? Y constancia de la revisión técnico-mecánica. Esto sí es importante también que lo tengan presente, a pesar de que ya está derogado, pues para que ustedes también tengan claro, esa tarjeta de Registro Nacional de Transporte de Carga también fue derogada, ¿sí? También fue derogada mediante el decreto 1842 del 2007. Se habla de una planilla de transporte, ¿sí? En esa planilla de transporte se habla específicamente en el decreto 019 del año 2012. Pero en este caso, esa planilla de transporte aplica más que todo para el transporte de sustancias que puedan llegar a utilizarse en la parte de estupefacientes. Entonces, el país sí sacó una norma, que es ese decreto 019, emitido para que aquellas
empresas, aquellas organizaciones que transporten cualquier material o sustancia que pueda ser utilizada en el desarrollo o la producción de estupefacientes, pues digamos que estos transportes de estas mercancías tienen que tener unos, llamémoslo así, unos permisos especiales, ¿sí? En los cuales, pues, estos permisos se les dan con el fin o con, digamos, con la condición de que dichas empresas, pues, lleven un control muy riguroso hacia dónde va esa mercancía, cuánto están transportando y realmente si lo que se está transportando se está utilizando realmente. O sea, básicamente es como una auditoría general de esta clase de sustancias o materiales. De ahí es donde se habla de un certificado de carencia de informes que, como les estoy diciendo, es básicamente pues, lo que le están exigiendo a esta clase de organizaciones. También se habla del transporte de líquidos inflamables, ¿sí? Entonces, en la parte del transporte de líquidos inflamables, se habla de que todos los vehículos que transporten líquidos inflamables o que transporten, digamos, a alguna sustancia que sea característica de esta clase de riesgo, ¿cierto? Debe contar con unas condiciones específicas. Entonces, en el primero, pues en caso de personas jurídicas, el certificado de existencia del representante legal de la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces, esto básicamente es una obligación para la empresa, ¿no? Que la empresa tenga el certificado de existencia de la organización. Siempre que se transporte material inflamable, en este caso que tenga esa característica, la organización debe tener ese certificado de existencia, ¿sí? O sea que aquí esto no podría ser, en este caso, para una persona independiente. Se debe contar con una póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Esto con el fin de que se tenga una póliza frente a los posibles afectaciones, posibles daños que yo pueda generar o desarrollar a otras personas por el transporte de dicha sustancia. En algún caso de un accidente, esto con el fin de que no se generen daños ambientales, de que no se generen daños sociales, daños económicos, ¿cierto? Entonces, en este caso, se reglamenta que pues, el transporte de dicha mercancía peligrosa, en este caso, debe cumplir esa póliza pues unas características de cubrimiento. En este caso, pues que cubra lo que son la muerte y lesiones a personas, que cubra los daños a bienes a terceros, y que cubra la muerte y lesiones a 2 o más personas. En este caso, pues el tema de las sustancias peligrosas termina siendo un poco más complejo que cualquier otro transporte de mercancía, porque pues ustedes saben que las sustancias pues tienen unas características específicas cada una de ellas. Entonces hay que tener cuidado y pues hay que tener presente que pues las empresas que hacen esta clase de transporte de mercancía pues deben contar con esta clase de pólizas. Obligaciones del remitente y propietario de las mercancías peligrosas. Yo ya les había dicho, en este decreto 1609 del 2002, se establecen unas obligaciones básicas tanto para todos los actores que entran en esa cadena del transporte. Y pues aquí hablan básicamente de esas obligaciones que va a tener el propietario, dentro de las cuales pues se establece que debe diseñar y pues ejecutar un programa de capacitación, entrenamiento, el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para el personal que interviene en las labores. ¿Labores de qué? O sea, aquí vamos a tener en cuenta que la organización, independientemente de que de pronto yo esté contratando a un conductor o que el conductor simplemente vaya, haga el transporte, ¿cierto? Y no entre a manipular en dado caso la mercancía. Él debe estar informado de las características de la mercancía, él debe estar informado de los procedimientos que tiene establecida la empresa, cuándo él interviene y cómo interviene, ¿sí? Entonces, aquí es donde hablamos de que se debe generar ese programa de capacitación. ¿Qué debe incurrir ese programa de capacitación para aquellas personas que participan en esa cadena del transporte? Pues las actividades de embalaje, lo que son las actividades de cargue, las actividades de descargue, las actividades de almacenamiento, las actividades de manipulación,
las actividades de disposición adecuada de residuos de descontaminación y limpieza, ¿sí? Entonces, miren que aquí se está hablando básicamente de todo lo que es la cadena del transporte, desde el momento en que arranca, en que se inicia el transporte hasta el momento en que se entrega la mercancía. Entonces, aquí todas las personas o todos los colaboradores que de una u otra forma van a tener una participación en ese transporte de la mercancía, pues deben estar debidamente capacitados frente a todos esos procedimientos normalizados. ¿Y qué es un procedimiento normalizado? Pues entendemos que es un procedimiento estandarizado por la organización, ¿sí? Que se supone que pues aquí todas las personas que tengan que participar o verse involucradas en alguna de estas actividades entienden o deben entender que todos los procedimientos que se hagan respecto a cada una de estas actividades deben hacerse acorde a lo que estableció la organización, ¿sí? Por eso se llaman procedimientos normalizados. La tarjeta de emergencias. También se deberá diseñar una tarjeta de emergencias en la cual pues se debe establecer unas características específicas en esa tarjeta, como el nombre del producto, los riesgos presentes, la peligrosidad, los elementos de protección personal que debe utilizar el conductor o digamos el colaborador que se va a ver expuesto a esta clase de material, ¿cierto? También se va a tener en cuenta cuáles serían los procedimientos de primeros auxilios o respuesta en caso de un derrame. Bueno, aquí básicamente va una información muy puntual y muy importante frente a la situación en la cual se llegue a presentar una emergencia con esta clase de material o sustancia, ¿sí? Entonces, se debe portar esa tarjeta que, ojo, que no es la misma hoja de seguridad, o sea, no se debe confundir con la hoja de seguridad. La tarjeta de emergencia es un documento aparte que a pesar de que puede que traiga la información muy similar a lo que es la hoja de seguridad, no es la misma porque aparte de la tarjeta de emergencia, pues nos están pidiendo que también se porte o se tenga una hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad, pues en este caso se debe portar, en esta hoja de seguridad, pues nos trae lo que son los pictogramas, nos informa la peligrosidad, cuál es la característica, todo en base a, pues, a las normas técnicas, a esos parámetros establecidos por las normas técnicas 4335, todo en base pues, a todos esos manuales como el AGRE, como es el sistema global armonizado, todo lo que nos habla de las Naciones Unidas. Sí, entonces aquí en esta ficha de seguridad, en esta hoja de seguridad se va a establecer toda la información correspondiente a esa sustancia o materia que se está transportando. Otro documento sería el plan de contingencia, ¿sí? Se debe tener un plan de contingencia. En este caso, se debe diseñar un plan de contingencia para la atención de accidentes durante esas operaciones de transporte. En este caso, pues teniendo en cuenta que este plan de contingencia debe ser de conocimiento de todas las personas que estén involucradas. Este plan de contingencia debe estar divulgado a todas las personas, desde el conductor hasta las personas que irán a posiblemente hacer la primera respuesta frente a esta situación. Entonces, todos aquí deben tener en cuenta que se debe tener un plan, se debe tener un procedimiento respecto a lo que podría llegar a suceder con esta sustancia, posibles derrames, el manejo del kit de derrames, cuáles serían los protocolos, si se cuenta con el contrato con una empresa externa, ¿sí? Hasta dónde yo voy como participante o como colaborador de la organización, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son las responsabilidades de las empresas contratantes, de los contratistas en caso de prestarme el apoyo para esta clase de situaciones. Entonces, este plan de contingencia, pues está establecido también en este decreto 1609. Un curso básico obligatorio que también lo hablan y esto fue establecido desde la resolución 1223 del 2014. Es un curso en el cual pues las personas tienen que tener, digamos, los conductores deben comportar o deben desarrollar este curso
Es un curso que es obligatorio y que tiene una duración promedio de 60 horas, en la cual pues se le va a informar al conductor todo lo correspondiente a las características, a los riesgos que puede generar cada sustancia desde su, digamos, sus componentes. Se le va a enseñar pues todo lo que son los pictogramas, todo lo que corresponde a las Naciones Unidas, los requisitos establecidos para el transporte de dicho material, los lineamientos establecidos o las recomendaciones que se dejan para el caso de una respuesta de emergencia, ¿sí? Porque lo que se quiere es que en el momento del transporte, pues las personas que estén involucradas directamente con esta actividad, pues tengan un conocimiento más claro respecto a qué es una sustancia peligrosa, cuáles son las condiciones, cuáles son las recomendaciones a seguir frente al transporte de dicha sustancia. Un plan de transporte. Entonces, cuando hablamos del plan de transporte, se habla de que los vehículos que se utilicen para el transporte de dichos materiales peligrosos, que sean de propiedad remitente, estos deben elaborar pues un plan de transporte en la cual pues se van a tener unas condiciones o una información muy importante correspondiente a esto, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es? Un plan de transporte va a tener la hora de salida del origen, la hora de destino, de llegada a destino y la ruta seleccionada, ¿sí? Básicamente es ese plan o ese documento que se genera desde la organización, donde se va a contemplar, como ya lo estamos manifestando en esta ayuda, se está manifestando que se debe establecer en qué momento, en qué fecha exacta y en qué hora se está saliendo, a qué hora exacta y fecha se espera que llegue la mercancía y por qué ruta se va a desplazar. Por eso es importante que obviamente desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial siempre se ha recomendado que las organizaciones pues también le den ese desarrollo a lo que son las actividades de rutogramas para que estén informadas y tengan claro por dónde se va a desplazar pues sus conductores, por dónde se van a desplazar sus vehículos, por dónde se va a llevar el transporte de dicha mercancía. Listado de números de emergencia. Otro documento que es importante y en este caso las empresas que hagan el transporte de materiales peligrosos deben contemplar que las emergencias se pueden presentar en cualquier momento. Y tanto desde las instalaciones principales de donde de pronto salga la mercancía hasta el conductor que está realizando el transporte de dicha mercancía debe tener ese recurso de poder, digamos, tener presente y tener a la mano el listado de los números de emergencia establecidos por la organización para esta clase de eventos. En este caso, pues obviamente vamos a tener en cuenta los números de las entidades de respuesta a nivel nacional para esta clase de situaciones, para emergencias, sobre todo también para emergencias que incurran el derrame o la pérdida de materiales peligrosos, pero también vamos a tener en cuenta que pues ahí también se pueden incluir los números de las organizaciones, de las empresas que nos prestan esta clase de servicios, el servicio de respuesta, el servicio de contingencia a cualquier situación que se pueda llegar a presentar. Entonces, ahí está otro documento que es importante que se tenga en cuenta en el transporte de dicha mercancía. Los sistemas de información. Entonces, en este decreto, pues también se habla de que se debe tener un sistema de información estadístico sobre el desplazamiento que se hace de dicha mercancía. Entonces, primero vamos a tener en cuenta ciertas características frente al vehículo, que se va a registrar. Entonces, obviamente, debo tener en cuenta la placa del vehículo que está transportando, debo tener en cuenta qué tipo de vehículo y qué tipo de carrocería está desplazando, está transportando la mercancía, informar si es propio o vinculado, eso siempre es importante tener en cuenta en este registro de información. Y frente a la carga, pues vamos a tener unas características también importantes. Estas características sería la clase de emergencias, la clase de mercancía, perdón, por un lado, ¿sí? ¿Qué clase de mercancía, qué clase de sustancias?
ustedes pues ya dentro de los cursos que han desarrollado, dentro de ese cumplimiento al requisito del curso de conductor para el manejo de materiales peligrosos, de transporte de materiales peligrosos, pues ustedes ya deben saber que hay sustancias corrosivas, que hay sustancias explosivas, que hay sustancias que son radiactivas, inflamables. Entonces vamos a encontrar pues qué clase de mercancía se está transportando. Nombre de la mercancía, importantísimo. Número de las Naciones Unidas, que pues ustedes tienen conocimiento, deben tener conocimiento que bajo las Naciones Unidas se da una codificación a las sustancias. Esto con el fin de que en el momento de una emergencia pues usted pueda encontrar rápidamente la información correspondiente o necesaria para poder entender, ¿sí?, cómo se debería atender esta clase de situaciones. La cantidad de producto, importante. El peso del producto y nombre del contratante o remitente, municipio de origen y municipio de destino al cual se va a desplazar la carga. Entonces, sí es importante que en este caso la organización lleve esta información correspondiente, ¿sí?, en el transporte de las mercancías, que se lleve el registro de la parte, todos los criterios a nivel del vehículo, toda la información correspondiente, y todos los criterios establecidos a nivel de la carga, ¿sí? Todo lo que es las características, el peso, la identificación de la sustancia, la cantidad, todo lo que ya anteriormente ya les acabo de manifestar. Inspección preoperacional. Entonces también se establece que es importante que las empresas dentro de esa documentación básica que se tenga, tiene que llevarse un registro de una inspección preoperacional. Esta inspección verificando todas las condiciones técnicas, físicas, mecánicas, eléctricas del vehículo, ¿sí? Tanto de la parte mecánica, perdón la redundancia, ¿sí?, hasta la parte, digamos, física o estado de las llantas, remolque, etcétera, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues esta inspección operacional se tiene que tener el registro, se tienen que tener los soportes, porque obviamente al ser un requisito, posiblemente en el momento en que suceda alguna situación, va a ser uno de los documentos que se van a exigir, porque se supone que estas inspecciones se tienen que hacer previas antes de que inicie el transporte de esta clase de materiales peligrosos. Se entenderá bajo el criterio normativo que si el vehículo presenta alguna condición que represente un riesgo, represente una probabilidad de un posible evento de emergencia con esta sustancia, pues se tendrá que abstener o se tendrá que evitar el transporte de dicho material. Los rótulos. Entonces, no solo la parte del documento, de todo lo que ya hemos hablado, de las tarjetas, de lo que ya se ha derogado, de lo que están exigiendo en el momento, sino también estamos hablando de esos rótulos de identificación que deben tener los vehículos. Que como ustedes saben, hay unos criterios y hay unos lineamientos que se deben cumplir frente al diseño, a qué clase de vehículos se van a utilizar para el transporte de la sustancia, pero también se va a tener en cuenta una información correspondiente a qué tipo de rótulo, qué tipo de información, qué tipo de señalización debe tener el vehículo. Entonces, se habla que pues, el vehículo debe tener una rotulación a los lados, en la parte de adelante, en la parte de atrás, ¿cierto? Donde obviamente me diga el nivel de peligro, el número de las Naciones Unidas para poder identificar la información. Y pues ya el tema de los pictogramas, pues ese tema ya lo vamos a manejar es en la parte posterior del vehículo, donde me va a decir pues las clases de riesgo y pues la clasificación que se le da al material o la sustancia. Aquí es lo que les decía anteriormente, entonces recuerden que se lleva una información correspondiente establecida por las Naciones Unidas, que es lo que se maneja en la parte de transporte de materiales peligrosos, en la cual pues en la parte de superior vamos a encontrar el nivel de peligro, ¿cierto?, de la sustancia,
En la parte inferior vamos a encontrar el número que identifica la sustancia, datos importantes que cuando lleve una X no se puede apagar con agua, ¿sí? Toda esta información es importante tener en cuenta. Que dentro de estos datos vamos a tener presente pues que hay unas características respecto al tamaño de esta señalización, que debe tener una dimensión que es de 30 por 12, que debe ser fácilmente removible, que debe ser clara, que debe tener un color específico porque debe ser en fondo naranja, letras negras, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta pues toda esta información correspondiente que nos establece o nos dan las normas existentes para el transporte de materiales peligrosos. Ahora, se habla de una guía única de transporte. Esta guía única de transporte es establecida por el decreto 1073 del 2015. Básicamente estamos hablando del decreto único reglamentario para el tema de minas y energía, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de que, o debemos tener claro de que los vehículos que porten el original y deben portar el original y copia de esta guía técnica, y de que estos vehículos, los vehículos que transportan sustancias derivadas del petróleo, pues deben llevar esta guía, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? A nivel nacional, todas las fuerzas, todas las autoridades pueden exigirle, ¿sí? Desde la fuerza pública y demás autoridades que puedan ejercer función de policía judicial, pueden exigirle esta guía. Entonces se debe transportar esta guía porque esta guía pues es exigible desde ese decreto, ¿cierto? El evento, ¿qué va a pasar en el evento en el cual usted no demuestre, no muestre o no pueda soportar la tenencia de esta guía? Pues lo que va a causar es que se lleve a una inmovilización inmediata del vehículo, ¿sí? Porque es la forma como de una u otra forma pues se está regulando el transporte del material peligroso. ¿Qué características pues va a tener la guía de transporte? Se habla de que es un logo, que debe tener el logotipo del agente, que debe tener el tipo y volumen del combustible, ¿sí? En este caso debe tener la fecha de expedición y vigencia, información de los agentes de la cadena comprometidos en la transición comercial. Eso significa que quienes intervienen, ¿cierto? Quienes intervienen en la cadena de transporte, lo que ya habíamos hablado anteriormente. También se va a tener en cuenta la identificación del vehículo de transporte, origen, ruta, destino, combustible. Recuerden lo que hablábamos anteriormente en esa información que nos pedían frente a la carga, frente al vehículo. Entonces se debe contemplar esa información. Hay una modificación en el 2022 y eso es importante que ustedes lo tengan presente en el decreto 1135 del 2022. Esta modificación viene a establecer de una u otra forma que todos los vehículos que hagan este transporte de combustibles líquidos, que hagan transporte de combustible, de sustancias que sean derivadas del petróleo, pues tendrán que llevar esta guía, pero aquí lo que dice es que la guía ya puede ser de forma virtual, ¿sí? O sea, se puede manejar de forma no física necesariamente como lo establecía en el decreto anterior, ¿sí? Sino en este caso, lo que ya nos está diciendo es que se puede manejar de forma virtual, ¿sí? Para poder de una u otra forma soportar el transporte de la sustancia peligrosa. Como les dije, pues esta información era una información bastante importante, es una información que en este caso pues ya tenemos un precedente hace muchos años cuando no se tiene presente los riesgos que incurre el transporte de dicho material, de dicha sustancia. Entonces se tiene que cumplir pues todos estos requisitos que ya anteriormente les establecí, ¿sí? Se tiene que cumplir con toda la documentación, con el tema del registro de la información, del registro del vehículo, se tiene que cumplir con los documentos mínimos exigidos por el conductor, para el conductor por medio del reglamento técnico, del Código Nacional de Tránsito, se tiene que cumplir con el tema de las inspecciones preoperacionales, se tiene que cumplir con el tema del sistema técnico de información. Sí, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que para el transporte de materiales peligrosos, pues sí hay unas normatividades presentes y todo el tiempo la organización debe estar al día frente a esta documentación, porque en cualquier momento, pues cualquier organización o cualquier autoridad competente, pues podrá hacerle el requerimiento de dicha documentación.
Sería esto por el día de hoy, pues como les dije, esto era realmente pues muy puntual frente a esa documentación que ustedes van a requerir. No sé si hayan preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Ingeniera Tania. Ingeniera Tania, ¿me escucha? Edwin Ferney, ¿me escucha? José. Sí, sí, la escucho. Sí, señor, sí se escucha, tranquilo. No, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, muchachos, no sé, muchas gracias de todas formas por la atención. Yo espero que la información, como siempre, les sirva. Como les dije, la idea es reforzar pues, todos esos conceptos que ya desde un primer momento se deben tener presentes. Entonces, nuevamente les agradezco la atención y con esto ya pues terminaríamos este encuentro el día de hoy. Ingeniera Tania. Ok, muchachos, me informa la ingeniera Tania que le tocó salir urgente, entonces creería que, dígame, Edwin, señor, cuénteme. Le hago una pregunta, ¿no, Oscar? Pues bueno, acá uno no ve tanto eso, pero por lo menos es obligación, por lo menos en las partes donde uno carga, quien da el cargue es quien da la hoja de seguridad, ¿cierto? ¿Cómo? En donde uno va y carga, por lo menos llámese un ejemplo, por lo menos nosotros pegamos en Sucroal, un ejemplo, es la empresa
la empresa es no, sino como tal, el donde uno carga es quien da la hoja de seguridad. Pues realmente si vamos a hablar de la responsabilidad, prácticamente la responsabilidad está en quién le está dando la mercancía, ¿no? O sea, ellos son los que están suministrando la mercancía, ellos tendrán que darle. Exactamente. Siempre y cuando ellos son los que tienen que dar. Yo, a mí me mandan a cargar un ejemplo, vamos a hablar así de un blanco, que es lo que hablamos nosotros, en donde uno carga es quien da los papeles, tienen que dar la hoja de seguridad, porque muchas veces uno pide una hoja de seguridad y no la dan. Dicen no, o no la tenemos, o por casualidad, y eso lo piden. Sí, sí, realmente pues la norma es clara, dice que pues la persona remitente tiene que entregar o la organización remitente tendría que dar toda la documentación correspondiente. Pero igual también es importante tener en cuenta que si digamos la actividad de ustedes ya como empresa, como ustedes son transportadores y ya tienen esa digamos, es rutinaria de alguna forma la mercancía que ustedes normalmente transportan, pues dentro de las obligaciones del plan estratégico también entraría que deberían ya tener esa documentación. Ah, ¿Sí? bueno, sí, porque es que muchas veces uno va a cargar y carga uno, y uno, si uno no pide la hoja de seguridad, a uno no le entregan eso en los Sí, papeles. no, es una responsabilidad. Ahí es clara la norma cuando dice que todos los actores tienen responsabilidad, ¿sí? No es que yo le entrego la mercancía y mira a ver usted qué hace, no. Yo como le estoy suministrando, como soy el que le estoy entregando la mercancía, tengo que darle toda la información correspondiente a la mercancía que le estoy entregando. Dentro de eso está el tema de la hoja de seguridad. Pero entonces vuelvo y le repito, también entraría una responsabilidad para la organización porque si ustedes saben que constantemente están transportando esa clase de mercancía, pues ya deberían tener, digamos, organizada toda la documentación necesaria o requerida por la parte normativa frente al No, tema de las porque es hojas que de seguridad. eso no lo da la empresa, eso lo pide uno, y muchas veces a uno no le dan esa hoja de seguridad. Sí, no, ya sí, digamos que ahí sí entra como difícil la situación de decirle qué puede hacer, porque normalmente, pues, como le digo, la empresa que da la mercancía, que entrega la mercancía, tendría que entregarle toda la información correspondiente. Sí, porque es que muchas veces que no tan solo la policía, hay veces en partes donde uno va a descargar y también le exigen a uno que uno entregue una hoja de seguridad. Sí, es que está en la norma, si te diste cuenta ahorita que estamos hablando del material, de los requisitos, está ahí en la norma, son documentos que se tienen que portar sí o sí, porque están establecidos. Y en el momento en que llegue a suceder un evento, sea dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones, se debe contar con esa documentación, porque esa documentación va a ser muy importante, ¿sí? Frente a qué respuesta se le va a dar. Entonces, sí es digamos, bastante prioritario mirar a ver cómo se puede solucionar o cómo se le puede exigir a estas empresas para que empiecen a dar estas hojas de seguridad, porque sí, ellos tienen esa responsabilidad también de entregar esta clase de información. Sí, porque siempre el culpable es el conductor, Sí, porque a ahí uno por lo todo. menos lo para la policía y entonces lo que va a decir la empresa es, ¿usted por qué no pidió la hoja de seguridad? Pero si uno va a la empresa y dice, no, uno va donde uno carga, un ejemplo, y a ellos tienen que darla, y uno la pide y dice, no, no hay hojas, o por casualidad Y o Y motivo, entonces, ¿cómo arranca uno? Entonces, yo le digo eso a usted. Pues realmente, si usted recuerda, hay una presentación, una parte de la presentación que hablaba sobre procedimientos normalizados, ¿sí? Lo que yo le decía, la empresa estandariza procesos. Dentro de ese estándar, obviamente se puede establecer un estilo de lista de chequeo o requisitos la recogida de mercancía. Entonces, sí es importante que de pronto se empiece a aplicar una exigencia frente a la documentación mínima requerida para ese tema del transporte de mercancías peligrosas. Entonces ya es cuestión de pronto de que las empresas, tanto la persona que está enviando la mercancía como el que la está recibiendo, la organización que la está enviando como la organización que la está recibiendo, entren en contacto, ¿sí? Pues tengan una buena comunicación para que tengan claro cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes.
¿sí? Para que no empecemos de pronto, sí, usted dice, oiga, me siento yo en medio de una cadena donde no me solucionan ni por aquí, ni me solucionan por allá, y yo termino siendo de pronto el culpable. Pero no, No, es sí, que eso es pelea de bestia y león, vuelvo y le digo. La empresa no la da, ni uno, y la policía dice así, y uno la policía no le puede decir, no, es que allá la tinta no se me dañó, es que allá la tinta o allá no me la dieron. Ahí de una va a decir, usted como conductor tenía que exigirla, pero si a uno no se la dan, es lo que estoy diciendo. sí, no, ¿Cómo no, puede no, proceder uno? por eso le estoy diciendo, ante la autoridad usted no puede proceder a nada porque la autoridad le va a exigir bajo la norma, Entonces ¿sí? ese comparendo, ¿quién lo paga? Pues realmente es que es complicado, o sea, yo aquí no podría decirle que quién le va a pagar el comparendo porque pues obviamente el comparendo termina siendo primero responsabilidad del conductor. Ya es Ah, cuestión, ahí ya es es, a donde yo iba. ya es ya en este caso, pues lo que le estoy diciendo. O sea, ya ustedes tienen que utilizar los canales de comunicación ya de la organización, hablar con las personas, digamos, encargadas de la parte de operaciones, de logística, frente a por qué no les están entregando la documentación o qué se puede hacer para coordinar de forma más efectiva o más eficiente la entrega de esta documentación por parte de las empresas que les entregan el material, ¿sí? La mercancía peligrosa. Entonces sí es importante que pues esa información que usted me está suministrando, usted se la manifieste a la empresa para que la No, empresa pues tome cartas eso en el no, asunto. eso se ha manifestado, eso se ha manifestado. No, en otra empresa, no, yo estoy en otra empresa porque eso pasó y por eso lo estoy diciendo. ¿Y qué hacen? No, el comparendo que eso después se responde. Se responde, no, es que le toca a uno. Mm. Entonces tocaba ir haciendo, pedir hojas de seguridad, tomarle copia e ir guardándolas, seguir Sí, guardándolas. pues es que como le digo, Edwin, si usted ya sabe que usted transporta esa mercancía de forma constante, usted debería empezar ya a hacer a tener su Sí, tener documentación. uno las guías, pero es que vuelvo y le digo, uno no carga pues, a diario lo mismo. Y cuando a uno el cliente le exige la hoja de seguridad, se le entrega la documentación y ellos cogen esa hoja de seguridad, siempre la cogen. Hay empresas que dicen, no, no la necesitamos, tómela. Y esa es la que uno guarda, pero uno a veces carga una cosa, otra cosa. Entonces vuelvo y le digo, entonces, ¿qué procedimientos hay que tomar? Porque es que muchas veces, vuelvo y le digo, siempre la responsabilidad cae sobre el conductor, pero por la mala, como que dice, comunicación, porque si uno pide, y a veces uno llama a la empresa, y dice, Sí, bueno, es que no me entregan esto, ya le solucionamos, y si no solucionan y allá tampoco, vuelvo y le digo, en el momento en que uno arranque y le hacen a uno el comparendo o le pase a uno de esos chascos, el que lleva el conductor, y créanme lo que no hay nada que hacer. sí, Así claro, sean los, la policía pues es no que, lo perdona a uno. Sí, claro, eso lo no, perdona a uno. no, ellos no lo van a perdonar, Edwin, porque es que hay una exigencia, hay una norma y la norma hay que cumplirla, ¿sí? Eso es como yo ir en la calle y decirle, no, venga, es que se me dañaron, se me quedaron los papeles. Ah, no, es que se le quedaron. No, entonces no es culpa suya, no, venga, es que si no tiene, pues entonces le toca pagar el comparendo. Lo ideal, Edwin, es que es muy difícil que yo en este momento le diga qué hacer, porque es que lo ideal es que ustedes eso ya lo manejen ya de forma interna en la organización, ¿sí? O sea, tienen que manejar unos procesos, tienen que manejar unos procedimientos ya normalizados frente a en qué momento se le exige esa documentación a la persona o organización responsable. ¿Sí? Que de pronto se determine en este caso, no, es que si no me entregan esa mercancía, si no me entregan, perdón, esa documentación, pues no se arranca. O sea, que establezcan como tal el procedimiento, ¿sí? Y que establezcan los lineamientos y que realmente se cumplan. Porque es que es ahí donde empezamos a solucionar pues toda esta situación. Puede que listo, puede que esté como tal en las normas que usted debe llevar, pero como usted lo está diciendo, si a mí no me lo entregan, entonces yo de dónde lo voy a sacar, ¿sí? Entonces sí es importante que vuelvo y le digo, hable con las personas encargadas en la parte de operaciones, de logística, ¿sí? Las personas encargadas de coordinar todo el tema del transporte de la organización y comente el caso y lleguen a una solución, o sea, lleguen a una decisión final y que de verdad se revise el cumplimiento de esas decisiones que se están tomando. Porque realmente es que no hay ninguna otra forma que yo le diga que se va a solucionar esa situación, ¿sí? O sea, como usted lo está diciendo, si a usted lo cogen
el policía de tránsito en la calle y le dice, bueno, muéstreme la hoja de Bueno, vale, seguridad. vale. Todo es bueno aclarar eso porque sinceramente muchas veces ha pasado muchas cosas, lo mismo como dicen del pase y lo mismo como dicen ustedes del seguro, que eso ya no hay que cargarlo, que esto. Hay muchas veces que la policía misma es la que se encarga de que no, y es que, y así haya la documentación o lo que ustedes dicen por el Ministerio de Transporte, es que ellos tratan, por eso uno tiene que tratar, así como ustedes hacen las reuniones, pues uno tiene que tratar de opinar para poder uno enterar o cómo reaccionar a un caso de esos. Sí, claro, claro, claro. Pero entonces vuelvo y le digo, o sea, ya frente a la autoridad no hay nada que hacer. O sea, yo a la autoridad no le puedo refutar que no es que no llevo el documento, porque es que la autoridad ya le va a exigir bajo unos lineamientos, bajo unas normas establecidas, entonces a la autoridad no hay que refutar. Realmente esa situación, esa problemática que se está presentando hay que solucionarla desde la parte interna de la organización, ¿sí? Porque ya ustedes tienen ahí una situación compleja frente a esos eventos que les puede presentar ya en ruta, ¿sí? Entonces sí ya tienen que manejar esa parte en la organización. ¿Listo? Listo, vale, gracias. Bueno, muchachos, bueno, les decía, la ingeniera Tania parece que tuvo que retirar de urgencia y ella es la que cierra la sala, entonces ya nos volví. retira. Ah, ya volvió, listo, Sí, estaba ingeniera. escuchándolos. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos ya el encuentro, muchachos. Como les dije, era una información así bastante puntual frente a la documentación, frente a esos requisitos legales que se deben tener en cuenta en el transporte del material peligroso. ¿Listo? Muchas Listo, gracias por vale, la Oscar. atención. Nos vemos Mañana la tenemos próxima. una capacitación a la misma hora, 10:30, que es todo el tema tratado de seguridad vial, motocicletas y peatones. Entonces, invitación para todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Igual manera, la capacitación del día de hoy que quedó grabada, pues se la voy a compartir apenas pueda. Y nada, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Dios los bendiga. Gracias, Oscar. Hasta luego. Buen día.